Sí. Comparte el audio. Sí, para las vecinas. ¿No te lo marco, verdad? No. Ya. Chicos, buenos días. Ya. ¿Escuchan? Sí. Es que se va a ver, Tú quítate. Buenos días, vamos a empezar con la clase de hoy. Traumatismo craneoencefálico 3, evaluación clínica y tratamiento de los hematomas subdural y epidural. Vamos a contestar algunas preguntas. El primer caso es un paciente de 11 años quien sufre caída de un equino, valorado en urgencias 1 hora después del accidente. El médico de urgencias lo encuentra sin focalización neurológica, únicamente le realizan una radiografía simple de cráneo y ven un trazo de fractura a nivel del hueso temporal. Se le indica alta a domicilio. Sin embargo, 3 horas después regresa ya en estado de coma con hemiparesia y anisocoria. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos las siguientes opciones: hematoma epidural, infarto cerebral, tumor de hipófisis, hemorragia subaracnoidea o hidrocefalia. Siguiente pregunta, acerca de las guías de manejo del hematoma epidural agudo. Señale la respuesta correcta. Hematoma epidural mayor de 30 centímetros cúbicos de volumen no requiere cirugía. Siguiente opción, hematoma epidural con volumen mayor a 30 centímetros cúbicos debe operarse sin importar la escala de Glasgow. Siguiente, paciente con hematoma epidural con Glasgow menor de 9 y con anisocoria, no requiere tratamiento quirúrgico. Y la última opción, el procedimiento quirúrgico de elección en el hematoma epidural agudo es un trépano. Vamos a revisar algunas cosas rápidamente y nos vamos a enfocar más, por supuesto, al tema. Cuando les llega un paciente a urgencias, pues no van a poder realizar una historia clínica extensa, ¿sí? Tienen que hacer un interrogatorio breve, preguntando, por supuesto, el padecimiento actual. Muchas veces tienen que preguntarle al paramédico porque el paciente no les va a proporcionar gran información. Preguntar antecedentes importantes. ¿Cuáles de ellos? Pues tienen que preguntar si el paciente tiene alguna enfermedad grave, por ejemplo, diabetes o hipertensión, si es leucémico, si consume algún anticoagulante. En el examen inicial, pues se siguen las reglas del ATLS, o sea, el ABC. Primero el estado respiratorio. Tienen que revisar la vía aérea, la frecuencia respiratoria,
la saturación de oxígeno, más ahorita en tiempo de COVID. Deben de revisar el estado hemodinámico, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, realizar una evaluación neurológica breve. Es muy importante que cuando estén ustedes en urgencias busquen lesiones a todos los niveles. Un paciente con un traumatismo craneoencefálico rara vez les va a provocar un estado de choque, principalmente hipovolémico. Si hay eso, hay que buscar otro trauma, ya sea a nivel torácico, a nivel abdominal, una fractura a nivel del fémur, ¿sí? Deben de realizar una exploración completa de la cabeza a los pies, tener mucha precaución con el cuello. El equipo de socorro generalmente les pone un collarín, no quiten collarines hasta que no tengan una radiografía de columna cervical, ¿sí? Puede ser que eso sea la diferencia entre la vida y la muerte o una paraplegia o cuadriplegia, ¿sí? Hay que retirar la ropa, revisar todas las estructuras óseas y el abdomen. Entonces, hay que ver al paciente como un todo. Por supuesto, el examen neurológico breve tienen que checar el nivel de conciencia. Para eso tienen que utilizar la escala de Glasgow, revisar las pupilas, los movimientos anormales. Si tiene el paciente una extensión de descerebración, movimientos de flexión, los reflejos. Esto ya lo deben de saber, o sea, nada más para que vean que los puntos que lleva la escala de Glasgow, eso deben de, siempre que estén en un servicio de urgencias, esta escala deben de dominarla completamente. Si me presentan un paciente, yo les voy a preguntar luego qué escala de Glasgow tiene, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo deben de dominar, ¿sí? Entonces, para clasificar el traumatismo. ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros vemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico? Por supuesto, como todo en medicina, salvar la vida del paciente, preservar la función en lo posible, ofrecer una vida digna al paciente. Estas son unas cifras ya de algunos años, pero bueno, es para que se den una idea de la importancia del traumatismo craneoencefálico. En Estados Unidos, que es donde hay más estadísticas, se reportaban casi 2 millones de casos anuales. La mayoría, por supuesto, son traumatismos leves. Le siguen los otros, el moderado y el severo. Una mortalidad pues casi del 50% en el ejército de Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto, por gente que se dedica a cuestiones bélicas. Y se considera que hay un evento cada 15 segundos. Es un problema de salud pública, debido a que hay aumento de accidentes a todos los niveles, la industria, la construcción, el transporte. En México, el hospital que más maneja trauma es el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, y ahí se reportaba hace unos años una frecuencia más o menos del 60% de traumatismo craneoencefálico en alrededor de 130,000 valoraciones por año. Es la primera causa de morimortalidad en gente joven de 0 a 44 años y por supuesto con un impacto social y económico muy importante. Es la primera causa de hospitalización por lesiones de causa externa. De los pacientes con traumatismo craneoencefálico, un tercio de los pacientes mueren en el lugar. Generalmente son pacientes que tienen lesiones a nivel de la unión craneocervical, con muerte súbita. Un tercio fallecen en el hospital y una sexta parte durante los 6 meses posteriores al accidente. Aproximadamente sobreviven una cuarta parte de los pacientes y solamente pues alrededor del 16% se reintegran a sus actividades previas, la mayoría quedan con secuelas. Últimamente hemos visto más accidentes en motocicleta,
Antes veíamos principalmente de automovilísticos, pero últimamente ya de 10 accidentes, 8 son de motocicleta. Entonces, por supuesto, con más lesiones. Se han intentado muchos sistemas, se han planeado a niveles de los gobiernos, pero pues se ha logrado poco todavía, por lo menos en México. Entonces, el plan es concientizar al personal, o sea, paramédicos, personal de enfermería y médicos, por supuesto, a las autoridades. Lo ideal es que existiera un hospital de trauma en cada estado, únicamente el área metropolitana son las que tienen generalmente las de las grandes ciudades, los que tienen hospitales dedicados exclusivamente a trauma. Lo ideal es que cuando se atiende un paciente en la fase prehospitalaria se realice un traslado máximo en 20 minutos, claro, por supuesto, con personal paramédico capacitado. Lo ideal es que haya una coordinación de los grupos de auxilio, que las ambulancias estén bien equipadas. Pero pues eso lo vemos todavía con muchos problemas. En la fase hospitalaria también todavía hay muchas dificultades. Lo ideal es que si llega una ambulancia a un servicio de urgencias no tendrían que estar esperando ahí el paramédico media hora, una hora, que le den su camilla, que le den su collarín. Lo ideal es que el servicio de urgencia les dijera: aquí está otra camilla, otro collarín, llévatelos, y estarlos cambiando. Pero no, a veces ve ahí uno a la ambulancia perdiendo tiempo, esperando a que le den su equipo, porque es lo único que tiene, ¿sí? Lo ideal es que haya un cirujano general de guardia en todo servicio de urgencias, que el neurocirujano esté disponible para llegar por lo menos en media hora, eso sería lo ideal. Los hospitales deberían de tener tomografía y laboratorio disponibles las 24 horas, servicio de terapia intensiva, por supuesto, y servicio de resonancia para diagnosticar posteriormente, principalmente a los pacientes que tienen daño axonal difuso. Ya en la atención hospitalaria, lo ideal es que en una hora ya el paciente, ya sea que esté en terapia si no requiere cirugía, o que esté en el quirófano, ¿sí? Lo que se pretende es disminuir la mortalidad, que es muy alta, de alrededor del 50%, pues a la mitad. También se han hecho algunos programas ya a nivel escolar, principalmente en Guadalajara es uno de los sitios donde se han aplicado este programa de Piensa Primero, que va dirigido pues a concientizar a los niños. Vamos a realizar un recordatorio rápido de las lesiones que se pueden presentar. Nada más aquí mencionar que muchas veces van a escuchar que el paciente tiene un scalp o un scalpe, ¿sí? Se refiere eso de scalp, se refiere aquí a estas, cuando se levanta la piel junto con el tejido conectivo, con la galia, y se deja nada más al descubierto el periósteo. De aquí viene la palabra scalp o scalpe, ¿sí? Recuerden pues el cráneo que tiene pues una bóveda, una base, fosa media, anterior, media y posterior. Recuerden las meninges que forman la duramada, forma senos venosos que principalmente a nivel de la línea media está el seno longitudinal superior. Si hay una fractura que atraviesa esa zona, tengan cuidado. Hay veces que si el hueso no está tan hundido, nada más se debe hacer un aseo. Si levantan ese hueso, muchas veces se les puede morir el paciente. Y si no tienen las precauciones, también puede haber lesiones a nivel de la aracnoides, a la que provoca hemorragia subaracnoidea. Aquí recordar en tema de la clase que la lesión de la arteria meningia media es la que provoca el hematoma epidural, y la lesión de las venas puentes el hematoma subdural, ¿sí? Son conceptos que no se les debe de olvidar. Por supuesto, recuerden el encéfalo, los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital, con sus funciones principales, que eso ya lo dominan ustedes, ¿sí? A nivel del tallo cerebral, aquí enfatizar que está el sistema reticular activador ascendente, que es el que permite
estar en estado de alerta, que se puede lesionar a este nivel. A nivel del bulbo están los centros respiratorios. Si hay una lesión a ese nivel, pues el paciente va a presentar paro respiratorio. A nivel del cerebelo, pues el equilibrio principalmente. Recordar el líquido cefalorraquídeo, que hay una hemorragia a nivel de, que nos da una hemorragia subaracnoidea que puede provocarnos una obstrucción y una hidrocefalia. Principalmente el cráneo está dividido en dos compartimentos, supra e infratentorial. Recuerden esto. Esto va a estar dividido por la incisura, el tentorio, ¿sí? A ese nivel del tentorio, pues hay una abertura y por ahí se hernia parte del lóbulo temporal. Y es lo que llamamos una herniación del uncus. Con fines ya de fisiopatología, se llama hipertensión intracraneal cuando la presión intracraneal está arriba de 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Y debe ser un aumento sostenido de por lo menos 2 minutos, ¿sí? Si se mejora esto con el tratamiento, pues el paciente, por supuesto, va a tener mejor pronóstico. Son conceptos de fisiología. La presión de perfusión cerebral es de 50 a 150 milímetros de mercurio, mantiene el flujo sanguíneo cerebral normal. Para calcular la presión de perfusión cerebral, pues se hace una resta entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión intracraneal pues se puede medir por dispositivos que se pueden aplicar directamente en el parénquima o en el ventrículo, ¿sí? Y con esa medición pues ya podemos calcular esta presión de perfusión cerebral, ¿sí? Por supuesto, si se sobrepasa mucho la presión intracraneal, se va a perder la autorregulación, ¿sí? Y el paciente va a tener un daño irreversible. Un paciente que ustedes tienen en terapia intensiva, es importante que consideren esta triada de Cushing. Un paciente en terapia intensiva está intubado, sedado, y muchas veces la única forma de valorar, aparte de revisar las pupilas, es estar al pendiente de la presión arterial. La triada de Cushing consiste en que el paciente de repente les llama a la enfermera, la intensivista: oiga, el doctor, el paciente está teniendo alza de la presión arterial y le bajó la frecuencia cardíaca y está teniendo más dificultades con el ventilador. Ahí con esos datos, si ustedes no recuerdan la triada de Cushing, pues ya cuando vayan, ya si no le dan la importancia, el paciente ya va a estar muerto. Entonces, en ese momento hay que hacer estudios de imagen y pensar que pudiera estar presentando aumento de un coágulo o aumentó el edema, etcétera. Entonces, eso es principalmente lo aplicamos en terapia intensiva de un traumatismo grave. Aquí otro concepto de fisiopatología: el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Entonces se han hecho estudios y se ha visto que la disminución del 50% del flujo sanguíneo cerebral ya va a provocar una alteración en el estado de conciencia y cambios en el electroencefalograma. Por supuesto, ya un flujo sanguíneo de menor de 16 a 18 mililitros, pues prácticamente ya el paciente va a caer en muerte cerebral. Entonces esto ya lo mencionamos, es una revisión completa y breve. Entre los antecedentes les vuelvo a repetir, hay pacientes que toman anticoagulantes, entonces los pacientes van a hacer hematomas y van a tener muchas dificultades en la cirugía. Pacientes epilépticos, por supuesto, para protegerlos, que no sigan convulsionando. Hipertensos, diabéticos, aumentan el riesgo también de la cirugía. Dentro de la clasificación de Glasgow, pues el traumatismo se divide en leve, moderado y severo. ¿Sí? El traumatismo leve es el que tiene una escala de Glasgow de 14 a 15, el moderado de 9 a 13 y el severo menor o igual a 8. ¿Sí? Esta clasificación de Becker, bueno, esta no me gusta mucho, es más, no está muy bien definida, entonces, pues, pero hay gente que le gusta utilizarla, es preferible la escala de Glasgow.
Los estudios de laboratorio siempre se deben de solicitar pensando en que vamos a operar al paciente. Por supuesto, una biometría, grupo, tiempos, química sanguínea, electrolitos, pruebas cruzadas, gasometría, los estudios radiológicos, que las radiografías simples todavía pues, se utilizan en los servicios de urgencias, que pueden indicar alguna fractura. Lo ideal es que se haga una tomografía como primer estudio de cráneo simple con ventana de hueso muchas veces. La angiografía cerebral solamente se deja para casos especiales en fracturas de la base de cráneo que uno pudiera pensar que hubiera alguna lesión de la carótida. La resonancia es un estudio ya más tardío, principalmente cuando tienen un paciente en terapia intensiva, le hacen tomografía y dicen, pues yo no veo gran cosa en la tomografía, un poco de edema, pero el paciente no despierta, sigue mal y mal y mal, entonces es necesario hacer una resonancia donde nos va a mostrar lesiones múltiples que muchas veces no vemos en la tomografía. Las fracturas de cráneo ya las mencionamos, que pueden ser de la bóveda o de la base, ¿sí? Aquí como información clínica, si ven ustedes una equimosis periorbitaria o los llamados ojos de mapache, pues hay que pensar en una fractura de piso anterior, una equimosis retroauricular, fractura de piso medio, por supuesto puede haber fuga de líquido cefaloraquídeo a nivel de la nariz, rinorrea, otorrea, o puede haber disfunción de los nervios craneales. El séptimo, pues se puede dañar principalmente una fractura a nivel de la mastoides. Y ya les mencioné que las fracturas de base de cráneo pues pueden dar una lesión en la carótida. ¿Cuáles son las lesiones intracraneales? La lesión axonal difusa, que es un daño de la sustancia blanca a diversos niveles, principalmente a nivel del cuerpo calloso. Lesiones focales, que es el motivo de la plática, el hematoma epidural y el subdural, y otras son las contusiones y la hemorragia intracerebral. Ya entrando propiamente en el tema, el hematoma epidural constituye el 0.5% del traumatismo craneoencefálico, 9% de los pacientes pueden llegar en estado de coma, tiene una forma biconvexa o lenticular y la región más frecuentemente afectada es la región temporal. Los hematomas subdurales constituyen alrededor del 30% de los traumatismos craneoencefálicos graves, lo mismo que las contusiones cerebrales con la misma frecuencia. Entonces vamos a contestar la pregunta. El hematoma epidural es la lesión de contacto resultante del golpe brusco al cráneo, y las meninges generalmente se va a asociar a una fractura en la mayoría de los casos, hasta el 90%. El sitio más común, ya mencionamos, una fractura a nivel del hueso temporal con lesión de la arteria meningia media a ese nivel, ¿sí? Se piensa que el impacto inicial va a provocar una deformación o la fractura del cráneo y va a despegar la dura debajo del sitio del trauma y va a lesionar los vasos sanguíneos. Recuerden, hematoma epidural, arteria meningia media. Lo que ya mencionamos, la mayoría en la región temporal, que tiene un hueso delgado, y ahí la arteria y la vena meningia pues generalmente forman un surco a ese nivel, ¿sí? También puede haber hematomas epidurales en otros niveles, ¿sí? En la región frontal, occipital y en la fosa posterior. La incidencia de hematomas epidurales es baja en ancianos y en niños, ¿sí? En ancianos porque hay una adherencia muy fuerte de la dura a la tabla interna, por eso en las cirugías de los ancianos habitualmente se nos desgarra la dura madre, por lo mismo esas adherencias, ¿sí? Y en los niños pequeños el cráneo es muy flexible y muchas veces también es menos común que se despegue la dura madre. O sea, los hematomas de la fosa posterior se ha visto que ocurren más en niños mayores y adultos jóvenes, ¿sí? Por supuesto, el efecto de masa del hematoma pues es el que va a dar la sintomatología.
El hematoma epidural la importancia que tiene es que se diagnostique a tiempo porque es una lesión que se opera y el paciente está bien, se cura, ¿sí? Si se tardan en diagnosticarlo, el paciente ya después puede tener secuelas, ¿sí? Hay algunos datos clínicos, el 30-60% generalmente tiene una pérdida breve del estado de conciencia, el 20% pueden estar inconscientes desde el momento de la lesión, pero una de las características que se ha visto en el hematoma epidural es lo que se llama el intervalo lúcido, ¿sí? Que se puede ver hasta en el 50% de los pacientes, son pacientes que de repente tuvieron una alteración de la conciencia, luego están despiertos, asintomáticos totalmente, y después de 1 hora, 2 horas, se va acumulando la sangre y caen en estado de coma. ¿Qué es lo que está escrito aquí? El intervalo lúcido, ¿sí? La mayoría de estos hematomas se manifiestan en forma aguda, pero también, como todo, puede haber casos crónicos que son raros, pero también puede haber. Entonces, aquí lo que enfatizamos es que se haga el diagnóstico y tratamiento tempranos, ya que este es de las lesiones que se curan con la cirugía y el paciente generalmente queda asintomático si se trata oportunamente, ¿sí? Aquí está una ilustración, ¿verdad?, de la fisiopatogenia. Cuando el volumen del hematoma crece, hay dilatación pupilar ipsilateral, o sea, del mismo lado. ¿Por qué hay dilatación pupilar? Porque, como pueden ver aquí en la ilustración, hay una herniación del uncus y va a comprimir el tercer nervio craneal. ¿A qué nivel sale el tercer nervio craneal? Del peduncular. Ah, muy bien. Mesencéfalo. Entonces ahí se comprime, ¿sí? Entonces, si ustedes están vigilando al paciente, pueden empezar a tener una anisocoria moderada, o la pupila ya responde muy poco, y en ese momento tienen que sospechar que pudiera estar pasando eso, ¿sí? Si ustedes ya tienen este conocimiento, por supuesto, ¿sí? Entonces, estos hallazgos tempranos se pueden ver en pacientes alertas, ¿sí? Todavía antes de caer en estado de coma. Si no se le da importancia a esto, pues el paciente va a evolucionar a dilatación pupilar completa y hemiparesia contralateral. Entonces, el tercer nervio, o sea, la dilatación pupilar es del mismo lado del hematoma, ¿sí? Y la hemiparesia va a ser del lado opuesto, habitualmente. Bueno, esto se sigue insistiendo que puede estar el intervalo lúcido, esto ya lo mencionamos, ¿sí? Solo las frecuencias, que los cambios pupilares se pueden ver hasta en 2/3 de los pacientes, la hemiparesia en la mitad de los pacientes. Y estas son las imágenes características que no se les deben de olvidar. O sea, vean estas imágenes y es una lente biconvexa, ¿sí? Que es un hematoma epidural, ¿sí? Y vean ahí las imágenes del efecto de masa, ¿verdad? Que grandes hematomas. Por supuesto, el hematoma epidural a nivel temporal es el que puede morir el paciente habitualmente si no se trata. Los hematomas ya frontales pueden aguantar más. También los occipitales, también, si no se tratan a tiempo, puede haber una compresión a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Entonces, ahí es una narración clásica. Este es un caso verdadero. Este niño me tocó valorarlo en una ocasión en el hospital de San Miguel de Allende, que no encontraban a nadie, y me tocó verlo. Y lo habían visto en urgencias, precisamente como está narrado ahí. Lo vio el médico de urgencias, dijo, no, pues este no tiene nada a su casa, como en todos los hospitales del sector salud, están congestionados de gente, muchas veces dan de alta a pacientes que no se debe, ¿sí? Entonces, que no les pase esto, tu paciente con una fractura no lo den de alta, ¿sí?
hasta que ya pase el tiempo y ustedes descarten que no hay un hematoma epidural. Y de hecho, pues este paciente pues quedó con secuelas porque se retrasó la atención. Sí vivió, pero quedó con algunas secuelas. En relación al hematoma epidural, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Muy bien, entonces seguimos. Doctor. Hematoma subdural. Doctor. Bueno, esta ya está contestada. Es la del primer caso. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, escuchamos. Ah, muy bien. Bueno, por lo que entendí, dijo que se podía hacer una herniación del uncal, ¿verdad? Del uncus. Sí. Entonces, estas personas, que sufren un hematoma epidural y se hace una herniación del uncus, ¿hacen algún tipo de convulsión? Me acuerdo que había una convulsión uncuniana o algo así. No, bueno, el que va a convulsionar es diferente, ¿sí? O sea, la convulsión es una descarga cortical, ¿verdad? A nivel del cerebro, ¿sí? Pero el que tiene ya la herniación del uncus, pues va a empezar a hacer el tercer nervio craneal, la hemiparesia, y si no lo atiendes, pues se va a ir a muerte cerebral, ¿sí? Si sigue evolucionando, al rato te va a dar extensión de descerebración y después muerte, ¿sí? ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces continuamos con el siguiente tema, que es el hematoma subdural. El hematoma subdural tiene mucha mortalidad, ¿sí? A diferencia del hematoma epidural, el hematoma epidural habitualmente lo evacuamos o lo drenamos y el paciente se recupera, pero el hematoma subdural provoca mucho daño secundario, ¿sí? Es la acumulación de sangre entre la dura madre y la aracnoides y puede ser agudo, subagudo y crónico. El agudo habitualmente son los primeros 3 días, el subagudo de 4 a 21 días y el crónico ya de más de 3 semanas. Generalmente va a estar en relación a velocidades altas de aceleración, desaceleración de la cabeza, como en accidentes pues, de alta velocidad, ¿sí? La fisiopatogenia es por rotura de las venas puente. Acuérdense, el hematoma subdural está asociado a rotura de las venas puente. Las venas puente son las venas que van desde el cerebro hacia los senos venosos. La mayoría van a estar localizados, por supuesto, en las regiones de la convexidad, principalmente en las regiones frontal y temporal. A pesar de todos los avances en el diagnóstico y tratamiento, sigue siendo una lesión con alta mortalidad. Si pueden ver ahí hasta el 90%, del 30 al 90% es mucho, ¿sí? Y los sobrevivientes tienen una recuperación solo de alrededor del 30%. ¿Por qué es la mortalidad? Porque generalmente pues hay lesiones cerebrales asociadas o daño secundario llamado. Estas lesiones secundarias pueden persistir incluso, a pesar de que hayamos operado al paciente, pueden seguir 2, 3, 4 días, ¿sí? Dependiendo, a veces hasta más tiempo, ¿sí? Y se presentan en relación a isquemia cerebral, puede ser por infarto, por acidosis láctica, por aumento del edema y por supuesto del aumento de la presión intracraneal. Como ya mencionamos en el hematoma epidural,
También en estos pacientes pueden llegar inconscientes, ¿sí? O otros van a tener una pérdida transitoria del estado de conciencia en algún tiempo de su evolución. También pueden tener anormalidades pupilares si tienen un gran efecto de masa, que puede ir desde el 28 al 78%, y también se manifiestan por hemiplegia o hemiparesia contralateral. Conforme van evolucionando, pues el hematoma puede hacerse crónico, como puede ver aquí la imagen, y eso es una imagen hipodensa, y esto lo vamos a ver más frecuentemente en el anciano y en los niños. La característica del hematoma subdural crónico es que tiene un aspecto, cuando ustedes entran a quirófano y ven la salida del líquido, un líquido oscuro como si fuera aceite de motor, ¿sí? Incluso puede salir hasta negro como aceite quemado, ¿sí? En algunos casos. Hay factores predisponentes como el alcoholismo, la epilepsia. ¿Por qué la epilepsia? Porque son pacientes que tienen traumas repetidos al tener una crisis. También por las derivaciones de líquidos cefalorraquídeos. Si nuestra válvula saca más líquido del normal, pues se va a compensar con un hematoma subdural. Por supuesto, si un paciente está tomando anticoagulantes con un traumatismo leve, puede tener un hematoma. Y en los ancianos los vemos más frecuentemente porque ya los ancianos tienen atrofia cerebral. Y al haber atrofia cerebral va a haber un espacio subdural amplio, y por lo tanto las venas puentes van a estar así más tensas, y entonces cualquier golpe pues las va a romper, ¿sí? El hematoma crónico, ya dijimos que por lo menos habitualmente consideramos más de 3 semanas con fines de clasificación. En el hematoma subdural crónico se forman membranas vascularizadas. Estas membranas contienen proteínas, y estas proteínas cada vez, conforme evoluciona el tiempo, van a ir jalando más líquido. Hay hematomas subdurales crónicos en el que el paciente se va deteriorando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y es por este mecanismo de absorción cada vez por estas proteínas que se presentan entre estas membranas vascularizadas. El hematoma subdural crónico, como lo vemos en los ancianos, se puede confundir con otras patologías, ¿sí? Con demencia, con una embolia cerebral, algo isquémico, ¿sí? Pero habitualmente, pues el 50% de los pacientes se van a presentar con datos de hipertensión intracraneal. Puede ser cefalea, náuseas, vómito, incluso con alteraciones de la marcha, pues es por supuesto por la hemiparesia contralateral. Bueno, aquí ya mencionamos que se puede confundir con un EBC, una enfermedad vascular cerebral. También se puede confundir con la demencia. Aquí ven en esta ilustración el color del hematoma, cafezoso oscuro, ¿sí? Desde el punto de vista radiológico, la característica es un hematoma en forma de semiluna. Aquí tiene un hematoma subdural agudo. El hueso es hiperdenso, o sea, blanco en la tomografía. Y adentro del nivel del hueso, pues van a ver también una imagen hiperdensa, como se ve aquí. Acá vemos un hematoma que, pues digamos, su agudo, que se ve isodenso, o sea, casi parecida a la densidad, a la del cerebro. Acá está otro agudo, y aquí vemos el crónico, que se ve hipodenso, ¿sí? Bueno, el tratamiento inicial, pues como todo en medicina, primero asegurar la vía aérea. Les llega un paciente a sala de choque. Ahora, afortunadamente, todos los servicios de urgencias tienen ya su sala de choque, donde tienen todo lo necesario para intubar al paciente en caso necesario. Por supuesto, hay que ver que tenga una oxigenación adecuada, estabilizar al paciente, ver que no esté en estado de choque. Si está en estado de choque hipovolémico, les vuelvo a mencionar,
hay que buscar lesiones a nivel de otros niveles del organismo. Muchas de las veces la fractura de fémur, ¿sí? Y se inicia el tratamiento con soluciones, con cristaloides, coloides, en lo que consiguen sangre. El tratamiento de la lesión focal, ¿verdad? Contusión, hematoma. El tratamiento quirúrgico, pues, incluye, por supuesto, el tratamiento del hematoma epidural y del subdural, que es tema de la clase. Puede haber higromas, que el higroma es una colección de líquido parecido al líquido cefalorraquídeo. Puede haber hemorragias de parénquima cerebral, fracturas expuestas que requieren aseo quirúrgico. Lo ideal es monitorear la presión intracraneal cuando se dispone de dispositivos. Y puede haber el paciente que no requiere cirugía, pues pasarlo a terapia intensiva si es que es un trauma grave. En relación a los criterios de tratamiento quirúrgico del hematoma epidural agudo, de acuerdo a las guías, el hematoma epidural mayor de 30 centímetros cúbicos debe ser quirúrgicamente evacuado independientemente de la calificación de Glasgow, ¿sí? Para calcular el volumen generalmente se toman las 3 medidas en la tomografía. Si ustedes quieren pueden ir con el radiólogo que le tome medidas del espesor, en sentido axial, sagital, coronal. Multiplican esas 3 medidas y las dividen entre 2 y con eso sacan el volumen, ¿sí? Un hematoma epidural de menos de 30 centímetros de volumen y con menos de 15 milímetros de espesor y menos de 5 milímetros de desviación de la línea media. La desviación de la línea media, pues esto nos da una idea del edema, ¿verdad? O del desplazamiento de las estructuras y del daño. Y con un Glasgow mayor de 8 y que el paciente esté sin sintomatología motora, puede intentarse manejarse en forma conservadora, realizando tomografías, por supuesto, seriadas, ¿sí? Un paciente con un hematoma epidural agudo en estado de coma, con un Glasgow menor de 9, por supuesto, y con anisocoria, requiere cirugía urgente. El tratamiento del hematoma epidural agudo es la craniotomía, ¿sí? Que va a permitir la evacuación completa del hematoma. Los trépanos no nos ayudan en estos casos porque por supuesto, es un hematoma agudo, pues es un coágulo sólido que no va a salir por un trépano habitualmente. La mortalidad general en estos pacientes tratados aún con cirugía es cerca del 10%, ¿sí? Por supuesto, entre más pronto entren, pues van a tener el éxito del 100%. A menor calificación de Glasgow al ingreso, pues va a tener mayor posibilidad de daño neurológico. Por supuesto, un paciente que tiene este Glasgow de 3 a 5 al ingreso, pues va a tener una mortalidad pues casi del 40%. Incluso en estos casos es muy importante hablar con la familia. Si ya ven que el paciente tiene un daño, pues decirles lo voy a operar, pero su paciente puede ser que quede en lo que se llama estado vegetativo persistente. ¿Sí? El estado vegetativo persistente es un paciente que va a tener traqueostomía, gastrostomía, no se va a comunicar va a estar dependiente de todas las actividades de la vida diaria, que pues también es una carga importante de trabajo para la familia. Hay gente que a pesar de todo eso deciden que se operen esos pacientes y pues ahora sí que se respeta la voluntad, pero siempre informar, porque luego después reclaman, oiga, que uno me dijo que iba a quedar así. O sea, cuando el paciente ya está muy deteriorado, pues entra la discusión, se opera o no se opera, por las secuelas. Entonces, por supuesto, si hay una midriasis, pues si no se opera pronto, pues va a evolucionar a una midriasis bilateral y, por supuesto, una muerte cerebral. Y entre más deteriorado esté el paciente, tiene un mal pronóstico.
Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? A la pregunta, ¿sí? Hematoma epidural con volumen mayor a 30 centímetros cúbicos de volumen debe operarse sin importar el Glasgow. Es una fotografía de un paciente con una fractura multifragmentada y hematoma. Afortunadamente le fue bien. Ahí está una ilustración donde pueden ver hay un hematoma agudo, ¿sí? El coágulo sólido. Se tiene que hacer, por supuesto, en este caso este es un hematoma subdural agudo, la ilustración. Aquí tenemos el hematoma crónico. El hematoma subdural crónico sí es líquido. Ahí sí se puede hacer un trépano, y se introduce una sonda para drenar, como está ilustrado ahí. Bueno, las lesiones difusas, generalmente se manejan en terapia intensiva con tratamiento médico, ¿sí? Lo ideal es que tenga una monitorización de la presión intracraneal. No siempre se tienen los dispositivos, pero eso sería lo ideal. Entre los tratamientos médicos de la hipertensión intracraneal en terapia intensiva está la hiperventilación temporal. Esto se logra por medio de ajustes al ventilador para tratar de lograr una presión arterial de CO2 más o menos alrededor de 30 a 35 milímetros. ¿Sí? Si se baja también mucho la presión arterial de CO2, también puede haber daño, puede haber vasoconstricción, por eso se recomienda que sea entre 30 a 35. Y se utiliza la osmoterapia. Entre eso van a escuchar en los servicios de urgencias que la aplicación del manitol. El manitol se calcula a 0.25 gramos por kilo por dosis. El manejo del manitol tiene que estar muy supervisado. Hay que realizar química sanguínea y electrolitos porque puede llevar a hipernatremia e hiperglucemia. Y hay pacientes que a veces se han muerto por mal uso del manitol, tanto que más que por el daño del cerebro. Una vez me tocó un paciente de un hematoma subdural crónico, verlo en Valle de Santiago. Me pidieron una vez que lo viera ahí hace tiempo. Y ese paciente andaba caminando. Le empezaban a administrar manitol. Y ya cuando lo fui a ver, estaba ya prácticamente muriendo, ya en muerte cerebral. Se complicó por el manitol más que por el hematoma, ¿verdad? Entonces, el manitol debe tener supervisión y habitualmente es una medida que se usa 3-4 días, no se puede usar mucho tiempo. Eso es mientras uno opera al paciente o se hace alguna otra forma. Otra de las formas de bajar es el drenaje ventricular, si hay posibilidad de meter un catéter en uno de los ventrículos, ¿sí? Por supuesto, el paciente debe estar sedado con fentanilo, una sedación con midazolam o barbitúricos y darle tiempo a que el cerebro se vaya recuperando, ¿sí? Algunas palabras de las contusiones cerebrales, estas se tienen que vigilar. En las contusiones cerebrales no se recomienda usar manitol en fase temprana por el riesgo de que aumenten las contusiones. Dentro de los medicamentos antiepilépticos, pues se utiliza la fenitoína, porque son pacientes que pueden convulsionar. Ahora se está usando más el levetiracetam, ¿verdad? Pero la fenitoína es el que habitualmente se encuentra en casi todos los servicios. El esteroide generalmente no se usa en traumatismo craneoencefálico, únicamente a veces en las contusiones cerebrales puede ser útil alrededor del 7º día, en que es el punto más alto del edema cerebral. Por supuesto, si las contusiones cerebrales aumentan de volumen, también pueden ser candidatas a drenarse quirúrgicamente. En estos casos sí se puede hacer a veces. Un paciente que esté en malas condiciones y no se puede hacer una craniotomía, se puede hacer un trépano ampliado para drenar parte de esas contusiones. En relación a los lineamientos del tratamiento de los traumatismos, de acuerdo a la clasificación de Glasgow, en el traumatismo leve,
está indicada la tomografía en pacientes que tuvieron una pérdida de conciencia de más de 5 minutos, que tuvieron amnesia, cefalea grave o déficit focal, y de estos pacientes el 3% va a tener un deterioro neurológico. Entonces, lo ideal es un paciente asintomático observarlo varias horas, 2, 3 horas, 4, y si no hay ningún deterioro, darlo de alta con cita abierta, ¿sí? En el traumatismo moderado puede tener déficits neurológicos, puede haber también deterioro, y en estos casos pues sí se debe realizar una tomografía de cráneo y se debe de solicitar en el servicio de urgencia una valoración por neurocirugía, y tiene que tener una observación mínimo de 12 a 24 horas. Y se tiene que repetir la tomografía si el paciente tiene anormalidades. Esto de repetir la tomografía depende si el paciente se deteriora. Si no se deteriora habitualmente, es muy difícil estar repitiendo estudios muy pronto. Habitualmente se repite a las 72 horas si no hay un deterioro importante. Bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Puedes explicar la escala de qué? ¿La escala de qué? ¿Cuál? Se escribe HUNT y Chess. No sé a qué te refieres. ¿Dónde la vistes? Se supone que mide el grado de hemorragia a la comunidad. No. En hemorragia subaracnoidal la que se utiliza es la escala de Fisher, ¿sí? No, esa no la conozco. O no la usamos. La que usamos es la escala de Fisher. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, ya esa no sería el tema, ¿verdad? Pero habitualmente la que se usa es la de Fisher. O sea, si les preguntas esa, pues tal vez es casi no la usan nadie ahorita esa que me estás diciendo. ¿Sí? ¿Alguna otra? Yo sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Podría repetir cómo se ve un hematoma subdural ¿Cómo en qué, la perdón? tomografía? ¿Cómo se ve un hematoma subdural en la fase aguda en la tomografía? A ver, ahorita nos regresamos. Lo que dijo de hiperintenso, isointenso. Es que no escuché bien. Sí, aquí tenemos las imágenes. La tomografía de cráneo, el hematoma agudo se ve hiperdenso, ¿sí? En tomografía hablamos de densidades, ¿sí? Aquí vemos bueno, se ve más claro acá. La imagen hiperdensa, o sea, se ve blanco, ¿sí? El agudo tiene forma de semiluna, ¿sí? El subagudo se ve isodenso, la forma es de semiluna, y el crónico se ve hipodenso o negro, ¿sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Tengo otra. ¿Sí? ¿Por qué no podemos usar manitol en la contusión? Porque el manitol es un diurético que provoca o sea, provoca que se drene más líquido, o sea, extrae líquido, incluyendo el líquido del cerebro. Si tú sacas líquido del cerebro, entonces vas a dejar espacio para que crezcan los coágulos, o sea, más espacio se va a tratar de rellenar de sangre, ¿sí? ¿Sí? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, pues si no hay más preguntas, pues sería todo. Sí, gracias. Gracias, doctor. Nos andaba arreglando lo del examen. Ah, sí.